Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast sobre biopsicología y espiritualidad. Good afternoon and welcome to this new podcast on biopsychology and spirituality. Estamos con Simón Roa y José Valencia Here we are with Simón Roa and José Valencia en este podcast, in this podcast. que hoy vamos a trabajar sobre cómo la fe y la disposición, la creencia son excelentes motivadores. And we're going to talk on how faith and beliefs are great motivators for action. Siempre estamos en la línea de entender o tratar de entender los procesos antiguos que dieron base a las creencias espirituales que todavía nos gobiernan. So we're on this process of understanding the basis, the behaviors that gave rise to the understanding of spirituality that we have now. Y ahí podríamos incluir la religión. And there we could include religion. Ya hemos visto que son estrategias de supervivencia psicológica We have seen that they are psychological survival strategies que también nos han otorgado posibilidades o herramientas de supervivencia física, material. that have given us physical, material survival tools. Y pues hay un principio en el yoga And there is a principle in yoga que también viene del budismo that also comes from Buddhism, y que es la aceptación de las cosas como son. which is accepting things as they are. Y yo considero algo. And I do consider something. En la antigüedad eso era demasiado demandante. In ancient times, that was too demanding. Como habíamos hablado en alguno de los podcasts anteriores, As we said in previous podcasts, pues yo te proponía que te pusieras en los zapatos de personas de hace más de 3.000 años, I was asking you to get into the shoes of people of 3,000 years ago, cuando no había medicina, when there was no medicine, cuando no había desarrollo científico, when there was no scientific development, cuando no había soluciones when there were no solutions, y todo era amenaza de muerte. and everything was a death threat. La enfermedad, las Disease, guerras, wars, los problemas políticos, political issues, las amenazas de la naturaleza. the threats of nature. Entonces imagínate esas personas So imagine those people ya con una estructura neurológica y cognitiva tan desarrollada already with a neurological and cognitive structure that is so developed que les llevaba, como a nosotros nos lleva, a tener pensamiento complejo. that it would lead us like it leads, it would lead them like it lead us towards the critical thinking structure, No, complex. a complex thinking structure. ¿Cómo podrían resolverse ante esas duras realidades? How could they solve in regards to those harsh realities? Llegar a un filósofo, un yogi, And there's a philosopher or a yogi, a decir, hay que aceptar las cosas como son. and they would get and say, just simply accept things as they are. Entonces los otros dirían, no, pero tiene que haber una razón. And the others would say, but no, wait, there must be a reason for this. Ah, son los espíritus de la naturaleza, Oh, it's the spirits of nature, los que me enferman, the ones that make me sick, o los que hacen explotar el volcán, or the ones that make the volcano erupt, o son los espíritus de los ancestros de los otros grupos que nos atacan. or it is the spirits of the other groups that attack us. Y después llegaban nosotros, no, es que es voluntad de Dios. And then the other would say, no, it is the will of God. Y llega un yogi, And then there is a yogi, o un budista, or a que Buddhist, es un yogi, whom is a yogi. y entonces dicen, no, And they say, well, no, no hay una razón. there's no reason. Es simplemente la fluctuación, It is simply fluctuation, el samsara, the samsara, el karma. karma. Las cosas se dan Things give como themselves resultado de las acciones anteriores y ya. as a result of the previous actions, and that's it. Y entonces, pues hay que aceptarlas. Then you have to accept them, Y ya. and that's it. No, es muy duro. No, well, that's too harsh. Tenía que ser muy duro. It had to be too harsh. Era mejor tratar de encontrarle una razón It was better to try to find a reason to it para no exponerse en la incertidumbre. in order to not be exposed to uncertainty. La palabra incertidumbre The word uncertainty nos causa un estado muy difícil de manejar. creates a very difficult state to handle. Nuestra mente está diseñada para encontrar certidumbres. Our mind is designed to find certainties. Y cuando no había ciencia para encontrar certidumbres, And when there was no science to find the certainties, se usaban las creencias irracionales, they would use the irrational thinking, la reinterpretación de la realidad. the reinterpretation of reality. Entonces eran otras épocas. So it was other times. Pero hoy en día But nowadays, la ciencia science nos trae certidumbres. brings us certainties.
pero es peor. But it's even worse. Porque la ciencia te dice lo mismo. Because science tells you the same thing. La ciencia te dice lo mismo que los maestros de yoga antiguos. Science is saying the same thing as the ancient masters. Ay, ¿por qué llueve? Oh, why is it raining? Por esto y lo otro. Oh, because of this and that. Ay, ¿por qué tiembla? Oh, why there is an earthquake? Por esto y lo otro. Because of this and that. Ay, ¿por qué te enfermas? Why do you get sick? Por esto y lo otro. Because of this and that. Pero igual no te responde nada. But still it does not answer anything. Las cosas son como son. Things are as they are. Y hoy en día And nowadays, nos resulta más evidente, it is more evident to us, gracias a las razones de la ciencia, thanks to the reasons of science, el tener que aceptar las cosas the having to accept que things son así. that are as they are. Así son. That's how they are. No hay espíritus, There's no spirits, no hay dioses, no gods, no hay ancestros no ancestors que hagan que las cosas sean de esa manera. that make things be as they are. Hay principios dinámicos There's dynamic que principles pueden ser explicados por la ciencia. that can be explained by science. Entonces hoy en día también tienes que aceptar So nowadays you also have to accept las cosas como son. things as they are. Eso es muy importante que lo entiendas para yoga. That's very important for you to understand for yoga. Lo que ha cambiado What has changed no ha sido la naturaleza variable, impermanente de las cosas. hasn't been the unvariable nature of things. Lo que ha cambiado es el punto de vista desde donde las entiendes. What has changed is the point of view through which you understand them. Entonces, So, hoy en día resulta más fácil, por decirlo así, nowadays it turns to be easier to say it like this. las razones por las cuales debes aceptar las cosas como son. The reasons why you should accept things as they are. Antes Before, era distinto. it was different. No había razones claras There were no clear y reasons, todas dependían de la forma en cómo decidieras o te tocara verlas. and they all depended on the way you decided to see them or you had to see them. Hoy en día, Nowadays, acepta las cosas you accept things porque son así. because they are like that. Entonces, por ejemplo, en el proceso de la mente, For example, in the process of the mind, personas que antes parecían poseídas por demonios, people that before used to be interpreted as possessed by demons, entonces fíjate lo que pasaba. notice what would happen. Nos causaba miedo They would create the fear on us, y nosotros pensamos que también nos podía pasar a nosotros. so we would think that it could also happen to Es us, decir, que un demonio nos poseyera. which means that a demon would possess us. Hoy ya sabemos que son estados psicóticos. Nowadays, we know that it is simply psychotic states. Entonces, un Then, estado psicótico deviene de un proceso neurológico a psychotic state comes from a neurological process que es incontrolable that's uncontrollable en la mayoría de las veces, most of the pero times. es interno, es tuyo. But it is Bueno, internal. no It tuyo, de la gente. is yours. Well, not yours, of the people. Antes Before, era un demonio externo. it was an external demon ¿Qué produce más miedo? that creates more fear. ¿Qué te produce más agobio? What creates the most overwhelm, Más incertidumbre. the most uncertainty? Pensar que un demonio cualquiera te puede invadir, poseer, To think that a random demon can possess you, o pensar que de un momento a otro tu sistema neurológico puede comenzar a mal funcionar. or to think that from a moment to another your neurological system can malfunction. Finalmente, el problema es el mismo. In the end, the problem is the same. Pero But si hoy entiendes razones if you understand reasons today, científicas, scientific reasons, Materiales. materialistic reasons, tal vez sea más fácil sobrellevar el problema. maybe it is easier to overcome the problem. Sobre todo Even more, porque sabes que hay algún tipo o un nivel de soluciones. because you know that there is some kind or a certain degree of solutions. Antes la solución era hacerte un exorcismo Before, the solution was to do an exorcism, o te mataban. or you would get killed. Hoy en día Nowadays, hay soluciones médicas, there's medical solutions, tratamientos, treatments, con mayor o menor eficacia, eso depende, with greater or less efficacy, that depends, pero hay soluciones. but there is solutions. Entonces el tema de la aceptación So the topic of de acceptance, las cosas como son, de su impermanencia, of things as they are and their impermanence, considero yo que están más a la mano hoy en día. I consider that they are more in hand nowadays. En ese sentido, el proceso de yoga se facilita. In that sense, the process of yoga is easy.
y la problemática de la incertidumbre se alivia and the problematic of uncertainty is released hasta cierto punto. to a certain La degree. incertidumbre ya sabemos siempre va a existir We already know uncertainty will always exist. y eso es un principio en la ciencia And that's a scientific principle. y es una maravilla saberlo. And it's a wonder to know it. Saber que la ciencia habla todo el tiempo de la incertidumbre de las cosas. To know that science is all the time talking about the uncertainty of things. Entonces sí, también obviamente es agobiante, So obviously it can get to be overwhelming, pero ya lo podemos entender con más claridad. but at least we can get to understand it with greater clarity. Al nosotros poder desarrollar ese proceso más claramente, Us being able to develop that process clearly, o sea, esa comprensión, that comprehension, se nos debería facilitar it should be easier el proceso del desapego. to do the process of detachment. Es decir, Which is to say, cuando aceptamos las cosas, when we accept things as they are, nos podemos desprender del resultado de nuestras acciones. we can detach from the result of our Y actions. entonces nuestras acciones devienen So our actions come from de unos principios más conscientes, más profundos. more conscious and deeper principles or purposes. No es teleológico, It's not theological, sino ontológico. but ontological. Se vuelve una manifestación o expresión de acción de nuestro ser, It becomes a manifestation of or action of our being, desde nuestra naturaleza. from our nature. Y no porque queramos conseguir algo And not because we would like to get something, como una necesidad de vida o muerte. like a life or death need. Sabemos que nuestras acciones obviamente nos traen un resultado, We do know that our actions bring a result, pero al saber que hay un principio que gobierna el universo y la incertidumbre, but when we know that there is a principle that rules existence and it is uncertainty, pues simplemente se nos facilita más actuar well, it is simply easier for us to act desde nuestros principios éticos from our ethical principles y desde nuestro proceso de trabajarnos internamente. and from our process of working on ourselves internally. Pero mira cómo es todo contradictorio. But notice how everything is a contradiction. Hay una permanente incertidumbre en las cosas There is permanent uncertainty on y things, sin embargo la ciencia and however science trata de explicar las leyes fundamentales que gobiernan la existencia. tries to explain the founding rules or laws that create our existence. Entonces, obviamente esas leyes Obviously, those laws tienden a ser más precisas cuando se trata de individuos o unidades, have the tendency to be more precise when they are about individuals or unities. pero cuando estamos hablando de la interrelación entre las diferentes unidades, individuos y existencia entre sí, But when we are talking about the interrelationship between the different individuals and the different existences between es themselves, cuando sucede la incertidumbre. that's when uncertainty happens. Ahora, Now, en la misma manifestación de los individuos, in the same individual manifestation, siempre puede haber, entre comillas, fallas. there can always be, between quotes, Failures. failures. Y entonces, Then, eso obviamente también trae incertidumbre. that will also bring uncertainty. Porque todos los organismos, por ejemplo los vivos, Because all the organisms, for example, the living pueden organisms, en algún momento fallar. can at some point fail. Un ejemplo de ello es el cáncer en la vida humana. A great example of it is cancer on the human life. Entonces hay una falla. So there's a failure, a failure. Pero ¿qué hace la ciencia? But what does science do? Trata de entender el proceso del cáncer mismo en la generalidad de las personas que adolecen de una misma forma de cáncer. It tries to understand the process of cancer itself on the different people that suffer from different cancer. Pero los efectos que el cáncer en un individuo puede tener en su vida, But the effects that cancer can get to have in an individual in their life pues son inciertos, are uncertain. corresponden solamente a esa persona They only correspond to that person, y afectan de forma individual su entorno. and they will affect individually their environment. Ese es el tema de la ciencia en sus certitudes y en la incertidumbre. That's the thing with science on its certitudes and uncertainties. Al respecto de las dos visiones, In regards to the two views, to the two visions, sigue siendo necesario el desapego. detachment is still necessary. Si un ser humano If a human being puede entender ese proceso, can understand that process, aceptar, accept, y fuera de eso entonces a partir de ello desarrollar desapego, and from that develop detachment as well,
Eso no quiere decir que no haya aceptación activa. That does not mean there's no active acceptance. Podemos tomar decisiones. We can get to take decisions. La más importante de ellas es la organización interior. We can get to make decisions. One of the most important of them all, the inner organization. Y yoga pues trae los principios más avanzados y eficientes para ello. And yoga brings you the most advanced and efficient principles for it. Pero, But en principio, debemos entonces desarrollar desapego. out of principle, we should develop first detachment. Y el desapego nos permite paz interior. And then detachment will allow us for inner peace. Entonces, hoy en día, So nowadays, con el conocimiento de las circunstancias, with the knowledge of the de circumstances, cómo suceden, on how they happen, y además con la confianza que trae el desarrollo de la tecnología en cuanto a soluciones que nos da, and in addition, in the trust that the technology gives us with the developments it makes, debería resultar más fácil el proceso de aceptación de las cosas. the process of accepting things should turn to be easier. Pero, ¿por qué no sucede así? But then why doesn't that happen like that? Porque en la medida en que, bueno, y eso es un punto de vista mío, And this is my point of view. porque en la medida en que se vuelve más sofisticado el conocimiento de las cosas, Because in the measure that knowledge of things becomes more sophisticated, en la medida en que se desarrollan más soluciones tecnológicas, in the measure that more technological solutions are developed, en la medida en que se dan más soluciones para el proceso de supervivencia humana, o sea que se facilita más, in the measure that there are more solutions for the process of human survival, so it becomes easier. las personas se vuelven más complejas People become more complex, y siguen buscando más profundo. and they keep on searching even deeper. Entonces, ya la incertidumbre Then uncertainty no es al respecto solamente de su supervivencia externa, is not in regards only about its external survival, sino que va versada sobre todo but it goes also a towards la forma como se construyen en su identidad, the way in which they build themselves on their identity, en su autoimagen. in their self-image. Y ya eso comienza a convertirse en una gran preocupación. And that begins to become a great worry. Y pues por eso And for that, cuesta todavía mucho aceptar las cosas, it is still very difficult to accept things. porque ya no es un estado animal exterior el que nos gobierna Because now it is no longer an external animal state that rules us solamente, only, sino que además de ese estado animal but in addition to that animal state, tenemos que resolver procesos muy complejos de identidad. we also have to solve very complex processes of identity. Y es importante ya a estas alturas, desde este aspecto, comenzar a cambiar la comprensión de lo que es el ego. And at these heights, from this aspect, it is important to start to understand the comprehension of ego. No me gusta y me parece absolutamente ineficiente la forma como hasta ahora se definía y abordaba el concepto del ego. I don't like it, and I find it completely inefficient the way in which ego has been approached nowadays. Es mucho más complejo de lo que se expresa en los talleres de crecimiento personal y en los de yoga. En fin. It is much more complex than what is expressed on personal growth workshops or yoga workshops. Voy a aclararlo de siempre. I'm going to clarify the same thing as always. El ego es una función. Ego is just a function De la mente of the mind para la supervivencia, for survival, que maneja o involucra muchos procesos complejos. that manages or involves very complex processes. Uno de ellos, el de la identidad a través de la cual yo me quiero expresar para sobrevivir. One of those, well, the identity through which I want to express myself in order to survive. Entonces el ego no es un problema. So ego is not a problem. Es como si el cuerpo fuera un problema. It's like if the body was a problem. El problema no es el ego, The problem is not the ego, sino pues la información con la cual se ha estructurado. but the information with which it has been structured. Y eso es lo que hay que comenzar a precisar para los tiempos modernos. And that is what needs to be precised for modern times. Porque la comprensión de lo que es el asmita o el ahankara, Because the comprehension of what asmita or ahankara is, O sea, el ego. or the ego, o sea, el ego, that's to say the ego, pues es mucho más complejo hoy en día. well, it's much more complex nowadays. Cuando uno lee ese concepto en los textos antiguos, When you read that concept in the ancient books, podría haber la tendencia a interpretarlo de una forma simplista y negativa, there could be a tendency to interpret it in a simplistic and negative way, de tal forma que se rechaza de antemano, in such a way that it is rejected beforehand. como si fuera algo despreciable que fuera la causa de toda la problemática humana. That, like, if it was something despicable and the
root for all human suffering. Pero hoy en día no es así. But nowadays it is not like that. El ego, Ego, todo el proceso de la identidad personal, all the process of the personal identity, la autoimagen, the self-image, el desde donde actuamos, from where we are acting, es un proceso absolutamente importante. it's an absolutely important process. De hecho, In fact, lo que sucede hoy en día en las nuevas generaciones what has happened nowadays in this new generation es que se ha vuelto muy popular ir a terapia. is that going to therapy has become very trendy. Bueno, y esa es la forma, digamos, que considero yo más adecuada. And that is the way that I consider the most adequate. O comenzar a asistir a talleres basura They begin to assist to trashy workshops sobre cómo superar a tus ancestros, on how to overcome your ancestors, sanar el linaje, to heal the lineage, el niño interior, sanar el niño interior. to heal the inner child. Todos son temas de ego, All of those are ego topics, pero no se manejan de una forma adecuada. but they are not handled in an adequate way. Entonces fíjate que estoy hablando de procesos muy complejos de la actualidad So notice that I am talking about very complex processes of current times que integran una cantidad de creencias that integrate so many beliefs que no permiten abordar o desarrollar un proceso de aceptación real. that do not allow to approach a real process of acceptance. Por eso se dificulta hoy en día también el proceso de aceptación a pesar de las herramientas o los aportes de la ciencia. That is why the process of acceptance is so difficult, even though we have all these advances from science. Pero entonces, ¿cómo el yoga hoy en día podría ayudar a solucionar eso? But then how could yoga nowadays help to solve that? Siempre hay un proceso de discernimiento alrededor. There's always a process of discernment around it. Ya hemos hablado en otros podcasts In other podcasts, we have spoken que los seres humanos perezosos o negligentes that the lazy or negligent human beings simplemente asumen soluciones facilistas, simply assume easy solutions, como las religiones, just like las religions, creencias irracionales, irrational beliefs, en fin. so on. Pero una persona con una conciencia sofisticada, But someone who possesses a sophisticated consciousness, que es lo que hace un verdadero yogi, which is what a true yogi develops, realiza un proceso de discernimiento. they generate a process of discernment. Eso es algo que hoy en día ofrece como solución principal, y ya lo he dicho antes, la línea cognitivo-conductual de la psicología. And that is something that offers as a solution nowadays the line of cognitive behavioral therapy. Y también es algo que el estoicismo, o por lo cual el estoicismo se ha puesto de moda. And it is something through why Stoicism has become so trendy nowadays. Obviamente ambos tienen puntos para ser cuestionados, Obviously, they both have things to be questioned, como cuestiono yo también todo el tiempo los procesos de yoga, just like I question all the time the yoga pero processes. eso no quiere decir que estén equivocados. But that does not mean they are wrong. Entonces el proceso de yoga sigue la misma suerte. So the process of yoga follows the same luck, Sus principios, its principles que se comparten en muy buena parte con el estoicismo, that are shared in great part with Stoicism, y que y que la psicología moderna está tomando del yoga and that modern psychology is taking from yoga, y también del estoicismo muy posiblemente, and very possibly from Stoicism as well, pues permiten esos principios dar una solución adecuada para esa problemática. allows in those principles to give an adequate solution for that problematic. Primero está el discernimiento, First, there is discernment, pensarse, observarse, to think about oneself, to observe oneself, pensarse, conocerse. to think about oneself and get to know oneself. Y en segundo lugar, And on a second place, aprender a observarse, to learn how to observe yourself, que realmente es la base de lo anterior. which is truly the basis of the previous. Y eso implica, And that implies, sin ninguna presión without any pressure, ni juicio, no judgment, estar atento, observante de tus reacciones. to be attentive and observant of your reactions. Pero ahí comienzas a desarrollar la misma aceptación y el desapego, But then you develop the acceptance and detachment, porque no debe haber ningún tipo de juicio.
Because there should not be any kind of judgment. El autoconocimiento debe ser completamente desarrollado desde una actitud neutra. Self-knowledge should be developed from a neutral attitude. Te observas, You observe yourself, aprendes de ti you learn about yourself, y entonces and then vas tomando decisiones. you make decisions. En la medida en que observas y disciernes, In the measure you observe and discern, vas entendiendo You los understand. procesos de tu mente. the processes of your mind. Y lo que antes también te invitaba en yoga a estudiar, a realizar un estudio que no era solamente de ti mismo, sino también de los textos sagrados, And what before yoga invited you to do, which was not only to study yourself, but also the sacred texts. en mi consideración te remito hoy en día a los textos científicos. In my personal consideration, will take you to the scientific texts Porque nowadays. Los textos sagrados fueron escritos bajo otro paradigma de entendimiento. Because the sacred texts of that time were written in a different thinking paradigm. De eso fue que lo que acabamos de hablar al principio de este podcast. That's what we just spoke about at the beginning of this podcast. Ahora, el Now, paradigma es científico. the paradigm is a scientific Entonces one. deberíamos leer precisamente o abordar videos o información de naturaleza científica. So we should precisely read or watch videos or assimilate scientific information Que nos apoye en el proceso de entendernos. that will support us in the process of understanding ourselves. Para darte un ejemplo, In order to give you an example, una persona que tenga un desequilibrio en su glándula tiroides a person that has an imbalance on their thyroid gland, y eso le genera unos procesos de desorden en sus emociones, and that will generate some process of emotional disorders, ya puede estar en paz. can be at peace. Bueno, no tanto porque obviamente tiene un problema difícil, Well, not as much because they have a difficult problem, pero ya sabe que no es esa persona, no es ella misma la que es culpable de eso. but then this person knows it is not their fault. They are not to blame for it. Exacto, no es su culpa. It's not their fault. Es un proceso biológico endocrino. It's an endocrine biological process. Y ya. And that's it. Y entonces hay soluciones. So there are solutions. Y cada vez mejoran más. And each time they improve more. Entonces para esa persona hay una solución. So for that person, there is a solution. Ya no hay culpa. There's no blame anymore. Siempre habrá miedo, There will be fear always, pero ya hay otra forma de esperanza. but now there's a different form of hope. Y fíjate ese discurso de la esperanza, And notice that speech of hope, lo que es la fe. what faith is. No hablemos de esperanza como tal, sino que circunscribámoslo al concepto de fe. Let's not talk about hope as it is, but let's put it into the concept of faith. Antes esa fe era irracional. Before, that faith used to be irrational. Era hacia Dios, It was directed towards God, al chamán, the shaman, al sacerdote, to the priest, al brahmin. the Brahmin. Pero hoy en día But nowadays, esa fe es en la ciencia. that faith goes to science. No es en una persona, It is not in a person, sino en un proceso de conocimiento. but in a process of knowledge. Entonces, Then, la forma como una persona aprende de sí misma the way in which a person learns about themselves está cada vez más fácil de clarificar. is each time clearer to clarify. Si una persona que tiene ese desorden endocrino se observa, If this person that has an endocrine disorder observes themselves, ya después de hacer su proceso médico puede diferenciar after having done the medical process, can get to differentiate lo que es causado por el proceso biológico what is caused by the biological process y lo que puede trabajar por sí misma. and what can be worked by Es themselves. una maravilla. It's a wonder. Estamos muy dispuestos ya como colectivo para ese proceso de desarrollo humano. As a collective, we are very willing to assume that process of human development. Entonces, el yoga hoy en día So yoga nowadays sigue aportando el mismo proceso, keeps supporting the same process. solamente que hay que asumir más herramientas. Only that one must assume more tools La autoobservación, of self-observation, el querer conocerse, the wanting to get to know oneself, que no es un querer, realmente es una necesidad. which is not truly wanting to, it's truly a need. Y el abordaje del estudio de los principios que la ciencia te puede explicar. And approaching the study of the principles that science can get to explain. Eso es el paquete completo That's the full package. que siempre ha sido mencionado por el yoga. That has always been mentioned by yoga. Entonces, hoy en día se nos facilita más ese proceso. So then nowadays for us it is easier to do that process.
Ya expliqué I explained already por qué no nos funciona tanto el tema del apego. why attachment is not so useful. Pues obviamente tenemos temas más complejos que resolver, Obviously, we have more complex things to solve, pero finalmente but in the end, sí se está dando. it is given itself. Las personas lo están asumiendo People are assuming it, y yo veo que las personas están mejor. and I can see people are better. Yo sé que hablan de que estamos en una crisis de salud mental. I know people say we're in a mental health crisis. Yo no lo veo tan así. I don't see it that much as that. Entonces es muy interesante porque a pesar de que yo siempre digo que la vida es una mierda So it's very interesting because even though all the time I'm saying life is shit, y tú puedes malinterpretar y pensar que yo soy negativo o depresivo o nihilista, and you could misinterpret it and say I am a negative or a nihilistic, yo solamente estoy haciendo un proceso realista. but I am simply doing a realistic process. Simplemente expreso de una forma muy simplona I simply express in a simplistic kind of way mi aceptación de que la vida es muy compleja my acceptance that life is very y en complex. su complejidad trae procesos de mucho sufrimiento. And on its complexity, it brings processes of lots of suffering. Pero también entonces But then also, tengo una actitud también realista I also have a realistic attitude que no es positiva, that's not positive. es simplemente observar It's simply to observe las cosas tal cual como son. things as they are. Y sí es cierto que las personas hoy en día pareciera que tuvieran muchos problemas de salud mental, And yes, it's true that nowadays it would seem that people would have a lot of mental health issues. pero lo que está pasando But what's happening es que debido a las redes sociales is that due to the social media, se está evidenciando más it is becoming more evident lo que ha existido siempre, what has always existed, pero con una diferencia. but with a difference. Y es que antes And it is that la before, gente no quería trabajarse, people didn't want to work on themselves. iban donde el chamán para que le sacara los espíritus, They would go to the shaman so they would remove the spirit from them, o iban donde el cura o el brahmin para que los bendijera, or they would go to the priest or the brahmin to be blessed. pero no se trabajaban. But they didn't work on Iba themselves. donde otro para que les hiciera el trabajo. They would go to someone else to do the work for them. Hoy en día Nowadays, todo el mundo quiere mejorar, everyone wants to improve, o la gran mayoría de la gente or most people. quieren estar mejor. They want to be better. Entonces las redes sociales les permite expresar todo aquello que quieren superar. So then social media allows for them to express everything that they would like to overcome. Y además en las redes sociales And in addition, in social media, podemos ver las expresiones también de aquellos que no quieren mejorar y pues parecen bien raros. we can see the expression of those who are not interested on improving, and they can seem very weird. Pero eso siempre ha existido, But that has always existed. solamente que reconozcamos que hay muchos que sí quieren mejorar. Only that we should recognize that there is a lot that do want to improve. Entonces la gente está creciendo. So then people are growing. Y nosotros creemos que es que la gente está volviendo loca. And we believe that people are becoming crazy. No, la verdad es que siempre hemos estado locos, And the truth is that we have always been like this. pero estamos tratando, haciendo algún tipo de trabajo para poder superarlo de alguna forma. But now we're trying to do some kind of work to overcome it somehow. Y yo creo que el proceso va bien. And I think the process is going well. De esta manera, en un siguiente podcast, So like this, in a following podcast, vamos a explicar cómo el yoga we're going to explain on how yoga ofrece hoy en día variedad de herramientas, offers a variety of tools nowadays. pero es un yoga moderno. But it is a modern yoga. Herramientas para poder trascender Tools to be able to transcend y poder mejorar la existencia, and to be able to improve existence. superando el sufrimiento que genera precisamente esa incertidumbre de la vida. Overcoming precisely the suffering and overwhelmness that life brings. Nos vemos en la próxima. See you next time.